se me imputa, y es común escucharlo, no, porque Vázquez Franco es un antiartiguista, y me parece que es una simplificación muy eficaz a los efectos de descalificar la exposición que yo hago y los argumentos que yo doy y las razones que tengo para pensar como pienso. Yo no soy antiartiguista, porque primero en historia ser anti algo es un poco difícil. Uno mira los procesos, le parecerán procesos más positivos o más negativos, pero eso no significa que el historiador que está trabajando sea anti el proceso que comenta. Simplemente lo verifica y ve que, en fin, qué sé yo, que el proceso nazi, por ejemplo, es un proceso histórico, del cual es inexcusable pasar por él, no se puede eludir, pero no se puede pensar que el historiador, por lo menos el historiador moderno y en nuestra cultura, sienta una simpatía por el proceso nazi. Yo no siento ninguna simpatía, pero no quiere decir que históricamente no lo analice y sepa qué periodos corre, que tiene sus causas, porque tampoco es caprichoso. De manera que en historia no se adoptan posiciones por simpatías o antipatías. Se adoptan posiciones porque uno mira el proceso y lo ve como un proceso negativo o positivo. Artigas es un hombre que funcionó aquí en el Río de la Plata durante una década y tuvo una importancia política alta. ¿Por qué? Bueno, porque controló espacios y lo hizo con claridad, lo hizo con nitidez. Habrá sido positivo o negativo los postulados que él planteaba, eso es otra cosa, pero son postulados claros, se sabe qué quería, no se sabe muy bien cómo lo quería, eso sí, bueno, pero qué quería sí se sabe, ¿verdad? Y funciona porque controla espacios y por lo tanto controla hombres, y en la época, y pongámonos en el Río de la Plata, 1810, controlaba hombres y controlaba vacas. Y esto es muy importante, porque la vaca es el eje, hablo de la ganadería vacuna, naturalmente, es el eje de la economía, ¿verdad? Es el eje de la economía. Por tanto, ese control es lo que le daba a Artigas gravitación en el Río de la Plata. No se podían tomar decisiones, y no se tomaban efectivamente, prescindiendo de la conducta que adoptara Artigas respecto de ellas. No vamos a pensar que estaban en permanente consulta, mandándose emails para aquí y para allá, porque eso no pasaba, pero sí hay que partir de la base de que toda gestión en el Río de la Plata tenía que tener de alguna manera presente la conducta que iba a adoptar Artigas al respecto. Y yo lo analizo y veo que esa conducta que adoptó Artigas, la conducta política que adoptó Artigas en el Río de la Plata, fue una conducta negativa para el Río de la Plata, porque el saldo final, que es lo que hay que mirar, el árbol se juzga por los frutos. ¿Cuál fue el fruto de esa gestión que adoptó Artigas con tanta perseverancia, con tanta nitidez durante una década? ¿Cuál fue el fruto? El fruto fue el resquebrajamiento de la unidad del país. La patria se quebró como consecuencia de una gestión que estaba cuestionando permanentemente un sistema al cual no adhería y que combatía sin argumentarlo, porque fuera de las propuestas que hace en 1813, luego no vuelve a argumentar nunca más. Artigas no argumenta, Artigas pelea. Eso es lo que fue Artigas, un peleador. Y porque yo observo esto y lo observo, me dicen que soy antiartiguista, pero pregunto, ¿dónde están los fundamentos de Artigas fuera de su planteo del año 13? Que tampoco lo hizo en términos de discusión, lo hizo en términos de imposición. En las instrucciones del año 13 se dice: no admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco entre las provincias que forman nuestro Estado. Eso dice una de las instrucciones. Pero, ¿cómo es esto que no admitirá la delegación oriental, la diputación oriental a la Asamblea Constituyente del año 13, no admitirá otro sistema que el de confederación? Pero, momento,
Si en el Congreso, donde están reunidos todos los diputados de todas las provincias, la Diputación Oriental queda en minoría, voy a usar una palabra que no es de la época, democráticamente, esta no es palabra de época, la delegación oriental tendría que aceptar la decisión de una mayoría por la cual no se establecía un régimen de confederación entre el pacto recíproco, sino otro régimen distinto. De modo que cuando la representación oriental va a la asamblea con esta imposición, con este mandato del Congreso Oriental de 1813, el Congreso de Abril, o Congreso de Tres Cruces, como también se le conoce, esa delegación lleva un mandato imperativo. Y si cae como consecuencia de la votación, tendría que retirarse, por lo menos en la teoría de la cosa, tendría que retirarse. Y yo pienso que una delegación que va a discutir propuestas ya va con el mandato imperativo de que no puede admitir otra cosa que la que lleva, es una forma de imposición a la voluntad general, que es a la cual se están acudiendo los dirigentes de la época, una imposición a la voluntad general por la cual la representación o la Diputación Oriental estaba en minoría. Y porque planteo esto ya, pero eso es antiartiguismo. Bueno, sí, es una palabra, antiartiguismo. Me parece que fue y fue una conducta negativa. ¿Qué opinaríamos nosotros si supiéramos que a nuestro poder legislativo viene una bancada y dice, no admito más que esta solución? Y si no voy a esta solución, me retiro. No, te viene aquí a discutir, no viene a imponer. Y la Diputación Oriental va a imponer, no va a discutir. Que si se observa, toda la gestión de Artigas durante 10 años fue una gestión de imposición y no de discusión. Artigas no fue un hombre que discutiera, era un hombre que imponía, y lo imponía en todo sentido. Cuando Durán y Giró llegan a un acuerdo muy favorable con Pueyrredón, pero muy favorable con Pueyrredón, para resistir en unión con nuestro país, con las provincias, la invasión portuguesa, Artigas rechaza esa propuesta. ¿Qué le pedía Pueyrredón a los delegados orientales, a Durán y a Giró, para apoyar la resistencia armada contra Portugal? ¿Qué les pedía Pueyrredón? Les pedía que Artigas, en cuyo nombre estaban actuando, reconociera la autoridad del directorio y reconociera la autoridad del Congreso de Tucumán. Pero eso es elemental, era elemental. ¿Cómo va a apoyar a un gestor que está desconociendo su autoridad? ¿Cómo va a apoyar a un gestor que no acepta que el Congreso de Tucumán, representativo de todas las provincias, no es aceptado por Artigas? No. Es elemental que tenía que aceptar el principio de la organización mínima. ¿Cuál es? Un director y un Congreso. Y Artigas eso lo rechaza. Lo rechaza en la medida en que él no ocupaba un espacio, que es lo que está reclamando, ocupar espacios. Y lo rechaza de una manera airada, y con una frasecita que gusta mucho a la literatura uruguaya, ¿verdad? El general Artigas no venderá el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Y con esa frasecita altisonante, sin duda gramaticalmente correcta, muy eufónica, con esa frasecita pasa la historia, pero esa frase fue un disparate, porque vendió el territorio de la provincia oriental al peor postor. Se lo vendió a los portugueses, que incluso no pagaron nada. Sencillamente entraron y ocuparon militarmente la provincia. Ese fue el resultado de la reacción airada que tiene contra Durán y Giró, a quienes distrató. ¿Cómo pudieron ustedes firmar ese acuerdo? Les pregunta. Y lo firmamos porque era un acuerdo muy favorable, no teníamos otra opción. Pues debieron haberle dicho. ¿Quién se animaba a decirle nada a Artigas? No se animaba nadie. Pero hicieron perfectamente bien en firmarlo, y Artigas hizo perfectamente mal en rechazarlo. ¿Cuál fue el resultado? Que los portugueses entran. Artigas no tiene fuerza para resistir una invasión de 12.000 hombres, bien armados, bien disciplinados, porque eran 12.000 hombres que habían entrando organizados
militarmente por Beaufort, que sabía hacer las cosas. La verdad es que el ejército portugués era un ejército eficiente, era propiamente un ejército. A ese ejército Artigas pretende resistirlo con unas guerrillas allí de gauchos sueltos que andan a galope de acá para allá. Y así le fue, y así le fue. Y la provincia sucumbió a los portugueses porque Artigas rechaza, y lo hace de mala manera, ¿no? Improcedentemente, rechaza el apoyo que le ofrecía Pueyrredón, sin otra condición que diga: reconózcanme como director supremo de las Provincias Unidas y reconozcan el Congreso de Tucumán, que es representativo del país. Pues a eso se negó, y a eso le costó a la Argentina, le costó la invasión portuguesa, que la tuvo hasta 1828. Ese es el resultado de una gestión, una política, a mi juicio torpe, que condujo a Artigas. La literatura montevideana la aplaude y está loca de la vida con eso. Bueno, yo no. Y por eso voy a ser antiartiguista. Porque me parece que se condujo mal. No, se condujo mal. Y acá está el resultado. Acá está el resultado. No tengo tiempo, y me gustaría hacerlo, a lo mejor lo puedo hacer en otra oportunidad, de ver cómo lamentan, por ejemplo, hombres tan representativos como Carlos María Ramírez y su hermano José Pedro Ramírez, este desgarramiento que sufre la patria argentina al amputarle a la provincia oriental en 1828.